Hola a todos. No sé muy bien por dónde empezar. Creo que nunca he escrito algo así, tan expuesta. Mi nombre es Amelia, aunque durante muchos años fui la abuela Margot para los más cercanos. Hoy tengo 72 años, pero la historia que necesito contar, que necesito sacar de mí, ocurrió en un solo día, hace más de 20 años. Un día que comenzó con el sol gris entrando por la rendija de la cortina y terminó con la oscuridad total. No afuera, sino dentro de mi propia casa, dentro de mi alma. Aquella mañana me desperté con el estómago helado. No era frío, era pavor. Al lado de mi cama, el lugar de mi esposo, Ramiro, estaba vacío e intacto. Había dormido en el sofá. El silencio en la casa era pesado, un tipo de silencio que grita. Colgado en la puerta del armario estaba mi mejor conjunto, un traje sastre beige, planchado y listo. No era para una fiesta o una celebración. Era mi atuendo para mi propio juicio, para mi comité judicial. Mientras me miraba en el espejo, una mujer de 50 y tantos años, con los ojos hundidos de quien no ha dormido, vi por un segundo a la joven que fui a los 35. Recordé con una claridad dolorosa el día en que la hermana Esther y la hermana Sofía tocaron a nuestra puerta en 1972. Eran amables, sonrientes, y hablaban de un paraíso en la tierra con una convicción que me hipnotizó. Yo, una joven esposa y madre, cansada de la violencia y la incertidumbre de la Ciudad de México, bebí cada una de sus palabras como si fuera agua en el desierto, la promesa de que el Armagedón estaba cerca y que solo los justos sobrevivirían para vivir eternamente en un mundo perfecto. Aquello no era solo una creencia, era un salvavidas, y me aferré a él con toda la fuerza de mi alma, arrastrando a mi esposo Ramiro conmigo. Nuestra dedicación fue absoluta, casi febril. Nos sumergimos de cabeza, rompiendo lazos con amigos y familiares que no aceptaban la verdad. Se convirtieron en malas compañías, una influencia del mundo de Satanás. Cuando la organización anunció con gran certeza que el fin vendría en 1975, no dudamos. Vendimos nuestra pequeña tienda de telas, nuestro sustento, para convertirnos en precursores regulares, dedicando cada hora de nuestro día a la predicación de casa en casa. Me convertí en una hermana respetada, un ejemplo de fe. Ramiro también ascendió en la jerarquía, convirtiéndose en un anciano admirado. Vivíamos para la organización. Era nuestro aire, nuestra comida, nuestra identidad. Fuera de ella, no había nada más que oscuridad y destrucción inminente. Pero incluso en la fe más ciega, pequeñas grietas comienzan a aparecer, finas como un cabello, casi invisibles. La primera llegó en 1982, con la llegada de la hermana Guadalupe, una mujer mayor venida de Oaxaca. Era callada, pero sus preguntas durante los estudios eran como piedrecitas en el zapato. ¿Por qué solo 144,000 irían al cielo si Dios es tan amoroso? ¿Cómo podía ser la generación de 1914 la última si ya estábamos en los años 80? Las respuestas de los ancianos eran siempre evasivas, pidiendo fe y confianza en el esclavo fiel y discreto. Sentía una incomodidad, una punzada en la conciencia, pero rápidamente la sofocaba con más oración y más predicación. Cuestionar era peligroso. Era el primer paso hacia la apostasía, y el miedo a ser expulsada era mayor que cualquier duda. La siguiente grieta fue más profunda, un temblor que sacudió los cimientos de mi fe. Ocurrió en 1995. Patricia, una joven de nuestra congregación, alegre, llena de vida, sufrió un accidente de coche. Tenía solo 20 años. Necesitaba una transfusión de sangre para sobrevivir. Algo sencillo, pero se negó. Sus padres, también testigos de Jehová, la apoyaron en su decisión. Se quedaron al lado de su cama, viendo a su hija desvanecerse, orgullosos de su sacrificio y lealtad a Jehová. Yo estuve en el hospital. Recuerdo el olor a antiséptico y el silencio en el pasillo. No podía entenderlo. ¿Qué tipo de Dios exigiría la vida de una joven a cambio de una promesa futura? ¿Qué lógica divina era esa? Lloré en el funeral, pero mis lágrimas no eran solo de tristeza por Patricia, eran de una confusión aterradora.
El terremoto que lo derrumbó todo, sin embargo, llegó de forma silenciosa y devastadora. Empezó con un susurro, una mirada asustada. Luisa, una niña de 15 años a la que vi crecer desde pequeña, me buscó después de una reunión. Temblaba, apenas podía hablar. Contó que el anciano Rafael Mendoza, uno de los hombres más respetados de nuestra congregación, un pilar de rectitud, estaba abusando de ella. No era un caso aislado. Pronto otras jóvenes, Elena, Gabriela, Mariana, me confesaron la misma horrible historia. Él las llamaba para estudios bíblicos especiales en su casa, y allí, bajo el pretexto de guía espiritual, las tocaba, las violaba, las amenazaba con la expulsión si le contaban a alguien, diciendo que nadie les creería y que estarían trayendo vergüenza al nombre de Jehová. Mi suelo desapareció. El horror era físico, una náusea que no pasaba. Aquel hombre le daba palmadas en el hombro a mi marido los fines de semana. Predicaba desde el púlpito sobre moralidad y pureza. Mi primer instinto, mi programación de décadas, fue seguir el protocolo. Fui directamente al anciano coordinador, Daniel, un hombre al que conocía desde hacía años, con quien compartimos innumerables comidas. Concerté una reunión formal. Me senté en su despacho, el corazón martillando contra mis costillas, y le conté todo, con nombres, con detalles. Esperaba conmoción, acción inmediata. En lugar de eso, encontré un muro de frialdad. Me escuchó sin mirarme a los ojos, y al final dijo que la reputación de la congregación era la prioridad y que acusaciones así podrían causar un daño irreparable. Me acusó de estar siendo influenciada por fuerzas ocultas, de tener un espíritu independiente y de estar al borde de la apostasía por atreverme a cuestionar a un anciano ungido. Salí de aquella sala y el mundo parecía el mismo, pero era como si estuviera viendo todo a través de un cristal sucio. Los colores eran opacos, los sonidos lejanos. Recuerdo caminar por las calles, de vuelta a casa, y ver los rostros de la gente, riendo, conversando, y sentirme como un fantasma. Lo único real era la imagen del rostro aterrorizado de la pequeña Luisa, la vergüenza en los ojos de Gabriela. Los pastores que debían proteger al rebaño estaban, en realidad, protegiendo al lobo, y yo, durante casi 30 años, ayudé a construir el redil, a fortalecer las cercas, a predicar sobre la seguridad que existía allí dentro. En aquel momento, la náusea se transformó en una rabia fría, una claridad terrible. No podía ser cómplice de aquel silencio. Al llegar a casa, fui directas a la estantería. Tomé la Biblia, nuestra traducción del Nuevo Mundo. Durante años, se nos enseñó a no leerla solos, a usar siempre las publicaciones de la Watchtower como una guía para la interpretación correcta. Era peligroso confiar en el propio entendimiento, pero aquella tarde abrí como si fuera la primera vez. Leí los evangelios, las palabras de Jesús sobre los niños, sobre quién hiciera daño a uno de los pequeños. Leí sobre su ira con los fariseos, los líderes religiosos hipócritas que se preocupaban más por las reglas y la apariencia que por la justicia y la misericordia. Y por primera vez, las palabras no estaban filtradas por la organización, eran puras, directas, y condenaban, sin sombra de duda, lo que Daniel y Rafael Mendoza estaban haciendo. Mi miedo comenzó a dar paso a una sed de verdad. Con las manos temblorosas, hice algo que era un pecado mortal para un testigo de Jehová. Investigué. Fui a una biblioteca pública, un lugar que no frecuentaba desde hacía años, y usé Internet. Escribí el nombre de la organización junto con las palabras que me aterrorizaban. Lo que encontré me dejó sin aliento. Historias y más historias, de otros países, de otras ciudades, de otras familias. El mismo patrón: abuso, silencio, protección al agresor, intimidación de la víctima. Descubrí la regla de los 2 testigos, que exigía que el acto de abuso fuera presenciado por 2 personas para que el liderazgo tomara medidas. Una regla que en la práctica hacía imposible castigar a un depredador. Descubrí la hipocresía financiera, las inversiones, el lujo de la sede mundial, todo construido con las donaciones de personas como yo,
que vendieron sus negocios y vivieron con lo mínimo creyendo que estaban sirviendo a Dios. Ya no podía quedarme callada. La verdad me quemaba en la garganta. La oportunidad, o mi sentencia, llegó en la reunión del domingo siguiente, durante el estudio de la atalaya. El párrafo hablaba sobre la lealtad a la organización de Jehová. El hermano que dirigía el estudio hizo la pregunta y pidió comentarios de la audiencia. Varias manos se levantaron, listas para repetir la respuesta que estaba escrita allí. Yo levanté la mía. Mi corazón parecía que se me iba a salir por la boca. Cuando el micrófono llegó a mí, mi mano temblaba tanto que casi lo dejó caer. Ignoré la respuesta del párrafo y pregunté, con la voz más firme que pude: hermano, si la lealtad a una organización nos lleva a proteger a un pecador y a abandonar a una víctima, ¿cómo se alinea eso con el mandamiento de Jesús de amar la justicia y odiar lo que es contrario a la ley? El silencio que siguió fue lo más fuerte que he oído en mi vida. Fueron quizás 5 segundos, pero parecieron una eternidad. Todos los rostros se giraron hacia mí. Vi confusión, conmoción, y en los rostros de los ancianos en la primera fila, una furia helada. El conductor del estudio tartamudeó, dijo que esa no era la cuestión, y pasó rápidamente el micrófono a otra persona, que dio la respuesta correcta, pero el daño estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada públicamente. Supe en ese instante que mi vida dentro de aquella congregación había terminado. La guerra estaba declarada, y yo ni siquiera tenía un ejército. El regreso a casa aquel día fue el principio del fin de mi matrimonio. Ramiro no dijo una palabra en el coche. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. El silencio era más aterrador que cualquier grito. Cuando entramos en casa, explotó. No sobre las niñas, no sobre el abuso, no sobre la verdad. Gritó sobre la vergüenza que le hice pasar, sobre cómo había arruinado su reputación, su privilegio como anciano. Me acusó de orgullo, de rebeldía. En aquel momento vi que él ya no estaba allí. El hombre con el que construí una vida había sido reemplazado por un soldado leal a la organización, un hombre que temía más la desaprobación de otros hombres que la injusticia contra niños. Fue aquella noche cuando tomó una almohada y se fue al sofá. Y eso me trae de vuelta a aquella mañana, la mañana de mi juicio. Mientras me ponía el traje sastre beige, sentía como si estuviera vistiendo la piel de otra persona. Ya no era la hermana Amelia, la precursora celosa. No sabía quién era, pero sabía quién ya no era. Ya no era una cómplice. Miré mi reflejo. Los 3 hombres que me juzgarían aquella noche eran hombres que conocía desde hacía décadas. Les había preparado café, visitado a sus esposas cuando estaban enfermas, visto crecer a sus hijos. Y ahora se sentarían en una sala trasera del Salón del Reino y decidirían si yo era digna de seguir formando parte de aquel mundo. Aquel mundo que era, hasta entonces, toda mi vida. Ramiro finalmente rompió el silencio mientras me calzaba los zapatos. No me miró, solo dijo mirando a la pared: Amelia, por favor, solo pide perdón. Di que te equivocaste, que te dejaste llevar. Di lo que ellos quieren oír. Podemos arreglarlo. Su voz era de súplica, pero no por mí. Era por él, por la vida cómoda y respetada que no quería perder. Oírle pedirme que mintiera, que me humillara ante aquellos hombres para encubrir un crimen monstruoso, fue la gota que colmó el vaso. El camino hasta el Salón del Reino fue corto, pero pareció el viaje más largo de mi vida. El edificio, que antes era mi refugio, mi centro del universo, ahora parecía un tribunal enemigo, con su jardín bien cuidado y el letrero sonriente en la entrada, siendo la más cruel de las ironías. No entramos en el salón principal, donde tantas veces cantamos y oramos. Nos guiaron a una pequeña sala en la parte de atrás, la biblioteca. Olía a libros viejos y a polvo. Una única lámpara fluorescente en el techo zumbaba, arrojando una luz fría y pálida sobre todo. No, había ventanas. Los 3 ancianos, Daniel, el coordinador, el hermano Jonás, un hombre mayor que siempre me pareció amable, y Mateo, un joven ambicioso que quería demostrar su valía,
Ya estaban sentados detrás de una mesa sencilla. Me indicaron una silla solitaria, posicionada frente a ellos. Parecía un interrogatorio. A Ramiro no se le permitió entrar. Dijeron que era un asunto espiritual solo entre yo y los pastores. La puerta se cerró y nunca me sentí tan sola. La reunión, como ellos llamaban, comenzó con una oración. Daniel le pidió a Jehová que guiara sus pensamientos, que les diera sabiduría para juzgar con justicia y amor, para ayudar a una oveja que se ha descarriado. La hipocresía era tan espesa que casi podía tocarla. Rezar a Dios pidiendo ayuda para castigar a la persona que intentó proteger a niños del hombre sentado entre ellos. Rafael Mendoza no estaba allí, por supuesto. Él era la víctima, de alguna manera. Tras el amén, Daniel leyó la acusación con una voz monótona. Hermana Amelia, hemos sido designados para reunirnos con usted debido a informes de que ha estado promoviendo enseñanzas que causan divisiones y ha demostrado una conducta que se encuadra como apostasía. Apostasía, una palabra que siempre me causó escalofríos. La marca del peor tipo de traidor. Empezaron el cuestionario. Pero las preguntas no eran sobre Rafael, sobre las niñas, sobre la justicia. Las preguntas eran sobre mí, sobre mi lealtad. Hermana Amelia, ¿usted todavía cree que el cuerpo gobernante es el esclavo fiel y discreto, el único canal de comunicación de Dios en la tierra? Preguntó Mateo con los ojos fijos en mí. Nos hemos enterado de que ha accedido a material de apóstatas en Internet. ¿Es eso cierto?, continuó Daniel. ¿Por qué eligió perturbar la paz y la unión de la congregación con sus preguntas públicas, en lugar de confiar en los procedimientos de Jehová? Era un campo minado. Cada pregunta era una trampa, diseñada no para descubrir la verdad, sino para confirmar mi herejía. No querían hechos, querían una confesión de deslealtad. Reuní todo el coraje que me quedaba. Mi voz salió más baja de lo que esperaba, pero era firme. Hermanos, la razón por la que estamos aquí no es porque leí un artículo en Internet. Estamos aquí porque les traje el testimonio de niñas que están siendo abusadas por un anciano de esta congregación. Yo seguí el procedimiento. Hablé con el coordinador. Mi única pregunta es, ¿qué se ha hecho para proteger a esas niñas? ¿Dónde está la justicia para Luisa, para Elena, para Gabriela? La reacción fue inmediata. Daniel levantó la mano interrumpiéndome. Ese me es un asunto interno que no le concierne. Se está tratando de la manera apropiada. El enfoque de esta reunión es su condición espiritual, su rebeldía. Entonces, el hermano Jonás, el mayor, intentó un enfoque diferente. Su voz era suave, paternalista, la misma voz que usaba para consolar a las viudas. Amelia, te amamos. Te conocemos desde hace años. Sabemos que no eres una mala persona. El diablo es astuto, puede confundirnos, usar nuestro sentido de la justicia en nuestra contra. Estás dolida, lo entendemos, pero necesitas confiar en Jehová y en su organización. Solo dinos que te arrepientes de haber causado esta perturbación. Pide perdón, acepta la disciplina amorosa de Jehová y podemos olvidar todo esto. Podemos ayudarte a sanar espiritualmente. Era la oferta de paz, la puerta de salida. Volver al calor de la comunidad, a mí, vida, a mi esposo. Por un segundo vacilé. El deseo de que todo aquello fuera solo una pesadilla era inmenso, pero entonces, como un flash, vi el rostro de Luisa, el temblor en sus manos mientras me contaba su secreto. Vi la sombra en los ojos de Patricia antes de morir por una regla. Respiré hondo y los miré a cada uno de ellos, uno por uno. Encontré la mirada del hermano Jonás. No puedo arrepentirme de haber hecho lo correcto, dije, y la calma en mi voz me sorprendió. Mi único arrepentimiento es el tiempo que tardé en abrir los ojos y la boca. Si luchar por niñas indefensas contra un depredador es apostasía a sus ojos, entonces ya no sé qué es la fe. Mi lealtad debe ser primero a Dios y a su justicia, no a una organización de hombres que prefiere el silencio a la verdad. El ambiente en la sala cambió de repente. La falsa amabilidad desapareció, quedando solo la frialdad del procedimiento. Por favor, espere afuera, hermana, dijo Daniel sin emoción. Me levanté, con las piernas un poco temblorosas, y salí. Ramiro estaba en el pasillo,
caminando de un lado a otro. Me miró, con el rostro pálido, la pregunta estampada en sus ojos. Yo solo negué con la cabeza. No necesitó palabras para entender. Se apoyó en la pared y se cubrió el rostro con las manos. Esperamos quizás 5 minutos, pero cada segundo se arrastraba. Entonces la puerta se abrió y Mateo me llamó para que entrara. Entré y me senté. Daniel carraspeó, acomodó unos papeles y pronunció la sentencia. Amelia, este comité ha determinado por unanimidad que usted no se encuentra arrepentida de sus acciones y de su actitud apóstata. Por lo tanto, a partir de este momento, usted está desasociada de la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová. La palabra desasociada quedó flotando en el aire, sin peso, casi abstracta. No lloré, no sentí rabia. Sentí una extraña y vacía ligereza, como si la cuerda que me mantuvo suspendida toda la vida hubiera sido cortada y yo estuviera en caída, libre, sin ser aún consciente del suelo que se acercaba. Me levanté, dije un gracias, que no sé de dónde salió, y me di la vuelta. Al pasar por la puerta, los 3 hombres que eran mis hermanos, mis guías, mis jueces, no me miraron. Para ellos, yo ya no estaba allí. En el pasillo, algunas personas que se habían quedado atrás después de la reunión nocturna me vieron salir. Sus miradas se desviaron instantáneamente. Vi a una hermana, con quien prediqué durante 15 años, girar el cuerpo bruscamente y empezar a hablarle a la pared. Yo era una plaga, una enfermedad espiritual. Ramiro caminaba unos 5 pasos detrás de mí, nunca a mi lado. El trayecto de vuelta a casa fue en un silencio sepulcral. Ya no era la quietud tensa de antes, era la quietud de la muerte. Miraba las luces de la ciudad por la ventana y sentía como si estuviera en un país extranjero cuyo idioma no hablaba. Las calles que conocía, los edificios, todo parecía pertenecer a otra persona. A mitad de camino, Ramiro habló, con la voz ronca y sin vida. ¿Y ahora? ¿Qué quieres que haga? Voy a perder mis privilegios. La gente ya no hablará conmigo por tu culpa. Nuestra vida, Amelia, has acabado con nuestra vida. No estaba de luto por mí ni por nuestra unión. Estaba de luto por su estatus, por su posición, por el respeto que tenía en la única comunidad que le importaba. En ese momento caí en la cuenta. No estaba volviendo a casa con mi esposo. Estaba siendo llevada a casa por un carcelero que estaba a punto de abandonarme en la celda. En cuanto entramos en casa, la farsa terminó. No gritó, no discutió, simplemente fue a nuestra habitación, abrió los cajones y comenzó a meter ropa en una maleta. El sonido de la cremallera cerrándose fue como un disparo en el silencio de la sala. Me quedé parada en la puerta, observando, incapaz de moverme o de hablar. ¿Qué podía decir? Se detuvo por un momento, la maleta en la mano, y dijo, sin mirarme, «Voy a casa de mi hermano. No puedo vivir con una apóstata». La palabra dicha por él finalmente me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Apóstata, la paria, la traidora. Abrió la puerta principal, dudó por un segundo y luego salió, cerrándola tras de sí. El clic de la cerradura fue el sonido del fin de 30 años de matrimonio, de amistad, de complicidad. Me quedé sola en la casa que, de repente, parecía un mausoleo. Caminé lentamente por las habitaciones. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Yo y Ramiro en asambleas sonriendo, con parejas de la congregación, bautismos. Toda mi historia estaba allí, documentada en sonrisas que ahora parecían mentiras. Esas personas en las fotos, mis amigos, mi familia espiritual, ahora tenían instrucciones de odiarme, de evitarme como a la muerte. La casa, antes un puerto seguro, ahora era un escenario vacío, un museo de mi vida antigua. El silencio ya no era pesado, era ensordecedor. Fue cuando el shock comenzó a pasar, dando lugar a un dolor físico, una punzada aguda en el pecho que me hizo perder el aliento. El teléfono sonó y el sonido me hizo saltar, por una fracción de segundo, una chispa de esperanza. Mi hermana menor, Sofía. Ella también era testigo de Jehová, muy devota. Quizás ella sería diferente. Contesté, con la mano temblorosa. «Hola».
Amelia, soy Sofía, dijo ella con la voz fría, distante. Ya me he enterado. Solo llamaba para decirte que has tomado tu decisión. No me busques más. No llames a mi casa. La Biblia es clara sobre cómo debemos tratar a gente como tú. Adiós. Y colgó. El clic del teléfono fue otro clavo en mi ataúd. El dolor por la pérdida de mi esposo era inmenso, pero el rechazo de mi propia hermana, de mi sangre, fue un tipo diferente de herida, más profunda, más venenosa. Me senté en la oscuridad de la sala, en el sofá donde Ramiro había dormido la noche anterior. La realidad se derrumbó sobre mí con el peso de una avalancha. Ya no tenía nada. Esposo, perdido. Amigos, perdidos. Familia, perdida. Identidad entera, construida a lo largo de 3 décadas, había sido demolida en un solo día. Yo era Amelia, la desasociada. Una nadie. Tenía más de 50 años, sin un empleo formal desde hacía décadas porque la predicación era mi trabajo, sin ahorros porque lo habíamos dado todo a la causa. El futuro no era un camino oscuro, era un abismo. La soledad era tan absoluta, tan total, que parecía una presencia física en la sala, sofocándome. Me acurruqué en el sofá y lloré. Lloré por mi juventud perdida, por mi fe ciega, por las niñas que no pude proteger, por la vida que me fue robada. En medio de mi desesperación, mis ojos se posaron en la Biblia que había dejado en la mesa de centro, no la de la organización, sino la que yo había comprado, una versión sencilla, sin notas a pie de página ni comentarios tendenciosos. Mirarla me dolió. Era el libro que me había llevado a todo aquello, pero también era el libro que habían usado para condenarme. Con un esfuerzo inmenso, extendí la mano y la tomé. El peso del libro en mis manos era real, sólido. La abrí en una página al azar, en los Salmos. Las palabras hablaban de angustia, de abandono, de clamar a Dios desde el fondo del pozo. No había una solución mágica allí. El dolor no desapareció. Pero, por primera vez, sentí que no estaba leyendo las reglas de una corporación. Estaba leyendo el lamento de otra alma humana. Y en ese acto, en ese pequeño gesto de leer por mí misma, encontré el primer hilo, el más fino de todos, para empezar, a salir del abismo. Poco a poco, las lágrimas se secaron, y en lugar del vacío y el dolor, algo más comenzó a crecer. Una rabia, pero no era la rabia caliente e impotente de antes. Era una rabia fría, pesada y clara como el cristal. Me habían quitado a mi esposo, a mis amigos, a mi hermana, mi reputación, mis 30 años de servicio. Me habían arrancado del único mundo que conocía y me habían arrojado al vacío. Pero había una cosa que no podían quitarme. No podían quitarme la verdad de lo que Rafael Mendoza hizo. No podían borrar el sufrimiento de aquellas niñas. Esa verdad, que intentaron enterrar junto conmigo, ahora era lo único que me quedaba. Y me di cuenta, sentada en la oscuridad de mi casa, de que ya no era solo una carga, era un arma. Miré de nuevo la Biblia en mi regazo. Durante toda mi vida, me fue presentada como un libro de reglas de una corporación divina, con el cuerpo gobernante como su junta directiva. Romper una regla significaba ser despedido, pero leyendo las palabras, por mí misma aquella noche, sin el filtro de ellos, vi algo completamente diferente. Vi a un Dios que repetidamente se ponía del lado de los oprimidos, de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros. Vi a un Jesús que no tenía miedo de llamar a los líderes religiosos de su época hipócritas y guías ciegos. El Dios de ellos se preocupaba por la reputación de una organización. El Dios que yo estaba descubriendo aquella noche se preocupaba por el llanto de una niña. Mi fe no estaba muriendo. Apenas estaba naciendo dolorosamente de las cenizas de mi religión. Y con ese pensamiento, una nueva idea comenzó a tomar forma. Una idea que surgió de mi propio dolor. Si la organización, los pastores, no iban a proteger a sus ovejas más vulnerables, entonces, ¿quién lo haría? La respuesta llegó con una certeza que me asustó. Lo haré yo. No era un plan detallado, era solo una promesa hecha a mí misma y a aquellas niñas, en el silencio de mi sala de estar. Usaría mi dolor. Lo transformaría en algo útil. Me expulsaron para silenciarme, pero no entendían que,
Al quitarme todo, me habían liberado. Ya no tenía nada que perder. Por primera vez en 30 años, no tenía miedo de la desaprobación de los ancianos, del cuerpo gobernante. No tenía miedo de la expulsión, ya estaba afuera. El miedo al futuro todavía estaba allí, por supuesto. ¿Cómo iba a sobrevivir? ¿Cómo iba a pagar las cuentas? Pero incluso ese miedo parecía diferente ahora. Era un problema práctico, no un terror. Existencial. Necesitaba un trabajo. Necesitaba aprender a vivir de nuevo. Y surgió un pensamiento. Siempre me gustó cuidar de la gente. Lo que ellos llamaban ministerio era en esencia conectar con la gente. Quizás podría hacerlo de una forma real. Quizás podría estudiar, convertirme en algo, un auxiliar de enfermería tal vez, alguien que alivia el sufrimiento real, físico, en lugar de ofrecer promesas vacías. Era un pensamiento pequeño, frágil, pero era la primera vez en horas que pensaba en el futuro como algo a construir, y no como un agujero negro. Fue entonces cuando oí un sonido casi imperceptible, un suave arrastre en la puerta principal. Mi corazón se heló por un instante. ¿Sería Ramiro, que volvía? ¿O algún anciano que venía a comprobar si estaba sufriendo lo suficiente? Esperé, conteniendo la respiración. Después de unos minutos de silencio, fui hacia la puerta, con el corazón en la boca. No había nadie, pero en el suelo, empujado por debajo de la puerta, había un pequeño trozo de papel, doblado varias veces. Lo tomé, con las manos temblorosas. Lo desdoblé y reconocí la letra de Laura, una de las chicas mayores, la que me había contado sobre las otras. El mensaje era corto, escrito a toda prisa. Hermana Amelia, gracias. Gracias por no abandonarnos. Creemos en ti. Leí esas palabras unas 10 veces. Cada letra era como una gota de agua en tierra seca. No habían ganado. No me habían aislado por completo. En algún lugar ahí fuera, en el mundo que ahora me estaba prohibido, había un pequeño grupo de almas que sabía la verdad. Mi sacrificio no había sido en vano. Aquella pequeña nota, aquel acto de valentía de una niña aterrorizada, se convirtió en mi salvavidas. Era la prueba de que había tomado la decisión correcta. Era la primera piedra de mi nueva vida, una vida que se construiría sobre la verdad, por muy dolorosa que fuera, y no sobre una mentira cómoda. Me quedé despierta toda la noche sosteniendo aquel pequeño papel. Vi cómo la oscuridad de afuera daba paso lentamente al gris y luego al rosa suave del amanecer. Un nuevo día estaba comenzando. El primer día del resto de mi vida. Estaba agotada. Mi cuerpo me dolía. Mi corazón estaba en pedazos. Pero por primera vez no sentía desesperación. Sentía una calma extraña, una resolución de acero. La mujer que comenzó aquel día, la hermana Amelia, la esposa del anciano, la precursora respetada, estaba muerta y enterrada. Quien quedó fue solo Amelia, y tenía un trabajo que hacer. Pensaron que aquel día sería mi fin, pero estaban equivocados. Aquel fue el día en que realmente comencé a vivir.